Vamos a leer la palabra de Dios y en reverencia a ella nos colocamos en pie en Segunda de Crónicas capítulo 20. Segunda de Crónicas capítulo 20. Yo me permito leerles en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Yo he titulado esta enseñanza, Dios es quien da la victoria. Dice la palabra de Dios, Crónica 21. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Amén, aleluya. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, edifica nuestro espíritu, Señor, con ella. Te ruego que quites toda distracción, Señor, de la mente, del corazón, y que podamos en esta mañana simplemente sentarnos, Señor, como María a tus pies, Señor, para recibir el consejo, la sabiduría, Señor, que está en ella. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra. Confírmala en cada corazón, Señor, y hazla viva, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí se pueden sentar. Gloria al Señor. Dios es quien da la victoria. Es Dios quien nos da la victoria. Para la mayoría de ustedes, algunos conocedores de la palabra, quizás estén familiarizados con este pasaje, lo han escuchado alguna vez en su vida hablando del rey Josafat. Este pasaje que explica cómo el Señor le concede la victoria a todos los que en Él confían. Amén. Y la vida está llena de continuas batallas. Algunas de ellas van a ser espirituales, económicas, otras físicas como enfermedades. Pero recordemos que Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también Él nos da principios en su palabra de cómo tenemos que enfrentar la vida, cómo tenemos que enfrentar la situación para guiarnos hacia esa victoria. Y en el presente pasaje que acabamos de leer, vamos a ver a Josafat, un rey de Judá, que en un momento difícil, en un momento en que él pensó que no podía hacer nada, que no había, la situación era mayor a sus fuerzas, él sí supo qué hacer, y nosotros vamos a aprender de él. Dice la palabra que leímos ahorita: pasadas estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Cuáles cosas? Estamos hablando de Josafat,
un rey de Judá. Recordemos, o lo que no saben, el pueblo de Dios se dividió en dos. Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y dice que este rey era rey de Judá. Este rey en su momento, Josafat, que nos habla el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, asumió el reinado después de su padre Asa. Y este hombre, dice la palabra, me llama la atención, escudriñando lo que nos han enseñado cómo estudiar la palabra unos capítulos antes. Dice que Jehová estaba con Josafat, con este rey. En la Biblia encontramos en el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes muchos reyes que estuvieron en ese lugar gobernando el pueblo de Israel, pero la gran mayoría de ellos siempre leemos que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero este hombre, Josafat, en su momento tuvo aciertos y desaciertos en el reinado de Judá. Y dice el verso 3, del capítulo 17, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Aunque su padre Asa había hecho lo malo ante los ojos de Dios, Josafat, dice la palabra, que él buscó a Dios, que derribó los lugares altos donde se adoraban a los Baales, que mandó que se anunciasen los caminos de Jehová por todas las ciudades, mandó a los levitas para que enseñaran. Al parecer el pueblo se había olvidado de la palabra de Dios. Y Josafat retoma todos estos mandamientos del Señor y se los enseña al pueblo. Y dice que cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Israel. ¿A causa de qué? De la obediencia de este rey. Pero este rey, aunque fue acertado en unas cosas, también tuvo algunos resbalones. Este rey, dice la palabra, que se alió con el rey Acab, un rey perverso, el rey de Israel. Estaba Israel y Judá, y él hace una alianza para salir a pelear contra Ramón de Galat. El rey Acab le dice: ven acá, vamos a hacer alianza, acompáñame a pelear contra Ramón de Galat. Él no lo debía hacer porque Acab era un rey impío y él estaba guardando los mandamientos del Señor. En ese momento, cuando él hace alianza, dice la palabra en el capítulo 17, no se lo voy a leer, se lo voy a parafrasear para ponerle en el contexto de lo que dice el capítulo 20, pasadas estas cosas. Esas son las cosas que yo le voy a parafrasear. Dice la palabra que en ese momento Acab tenía 400 profetas. Y estos profetas profetizaban mentiras. Y le decían a Acab: sal a pelear, que el Señor te va a dar la victoria. Pero en el corazón de Josafat había algo que le decía. Y él preguntó: ¿no hay aquí un profeta de Jehová? Porque había algo que le inquietaba. Y mandaron a traer a un profeta. Y este profeta le dijo que no fueran, porque iba a morir Acab. Mas sin embargo, Josafat se va a la guerra. Y milagrosamente Dios le salva de esa muerte. Porque Acab tuvo una astucia y se fue disfrazado para que no lo reconocieran como rey. Y Josafat se fue con sus ropas reales. Al momento de llegar ante el enemigo, lo confundieron pensando que era Acab. Pero cuando él dijo: no, yo no soy Acab, lo dejaron. Milagrosa, prodigiosamente no lo mataron. Pero salió una flecha al azar y mató a Acab. Porque la palabra de Dios se cumple por encima de todo pronóstico. Amén. Entonces, cuando este rey venía de esa guerra, dice que se le apareció el profeta Hanani. Cuando Josafat venía de eso que él no debía haber hecho, de esa alianza
Dice que se le apareció el profeta Hanani y le dijo, estoy en el 19:2, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Por eso que él había hecho. Entonces, por eso es que la palabra nos dice, pasadas estas cosas, porque el Señor le había dado una advertencia. A causa de esa alianza que tú hiciste con el rey Acab, has desatado la ira de Dios sobre ti. Y ese hombre está en su reinado, en su palacio, y dice que vinieron algunos y le dieron aviso a Josafat que contra él venía una gran multitud del otro lado del mar. Se juntaron los de Moab, los de Amón y los del monte de Seir. 3 ejércitos contra uno. Y dice la palabra, registra la palabra, que en ese momento Josafat como rey tuvo temor. Tuvo temor, porque es natural en nuestra condición humana cuando vemos un problema, una situación que no podemos resolver, algo que se nos sale de las manos. ¿Qué es lo que nos pasa? Sentimos temor. Pero dice que este hombre tomó una decisión, y una decisión correcta. Lo que él hizo, dice el verso 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y eso es lo que nosotros también debemos y tenemos que hacer cuando llegan situaciones inesperadas. Situaciones que se nos salen de las manos, que no podemos controlar. Encontramos que Josafat fue a humillarse en oración y ayuno. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando vienen los problemas? Salimos a resolverlos en nuestras propias fuerzas. Salimos a resolverlos en nuestra habilidad. Y yo hago esto y yo hago lo otro, porque siempre pensamos que tenemos que hacer algo y no le damos lugar a que Dios haga. Amén, iglesia. Pero este hombre dice que lo primero que él hizo fue humillar su rostro. Y no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de la cabeza del reino de Judá. Estamos hablando del rey. Lo pudo haber hecho cualquier hombre, cualquier persona normal, del común. Pero era el rey el que estaba en ese momento humillándose y convocando al pueblo a ayuno y a oración. Porque nuestra victoria está asegurada ¿en quién? En Dios. Amén. Este hombre, a pesar de lo que él había hecho con el rey Acab, era un hombre que tenía conocimiento de quién era Dios. Era un hombre que conocía perfectamente el poder y la grandeza de Dios. Así lo registra la palabra, que él anduvo en los caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. Él siempre se concentró ¿en quién? En Dios. Y nuestra victoria depende de la relación que tengamos con Dios. Amén. Nuestra victoria depende de la relación que tengamos con Dios. Si yo tengo una buena relación con Dios, cuando viene el problema, yo sé que Dios me va a responder. Yo sé que Dios no me va a dejar en vergüenza. Yo sé que Él va a pelear mi batalla. Amén. Él no me va a dejar solo. Y eso fue lo que hizo Josafat. Josafat había mantenido una buena relación con Dios y ahora está ante un desafío. Y su primera reacción no fue salir buscando a otra persona, sino consultar a Dios.
Esa fue su primera reacción. No fue echarse a llorar y a decir, y aquí se acabó todo. No tengo salida. No, él consultó a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿A dónde acudes primeramente en el momento de la prueba? Si es la mujer, sale corriendo pan de la mamá a decirle, ay, me pasó esto, esto, lo otro. O va pan de la amiga, pan de la vecina. O si es económica, o a buscar el primer pagadiario que pase para empeorar la situación. Josafat acudió a la presencia de Dios. Josafat estaba ante una amenaza de 3 naciones que venían hacia él, pero él llevó su causa a la presencia de Dios. Amén. Y dice la palabra que allí reunidos los de Judá, él se levantó para pedir socorro a Jehová. Como lo dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Solamente de él viene nuestra respuesta, nuestra salida. Dice que el verso 5, que entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Josafat en ese momento estaba declarando quién era el Dios a quien él había acudido, a quien él se había presentado. Ahora a Josafat le toca depender del poder de Dios y él comienza a declararlo. Tú eres Dios que hizo los cielos y tienes dominio sobre todas las naciones de la tierra. Estaba declarando la omnipotencia de Dios. Y en estos tiempos donde nos enfrentamos a enemigos invisibles, nosotros también tenemos que apoyarnos en el brazo fuerte de Dios. Amén. Denle fuerte el aplauso si se lo va a dar. La iglesia enfrenta enemigos. La palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades. Y aunque Dios nos ha dado esa autoridad, Él es el que pelea las batallas. Así como le sucedió a Daniel cuando se le opuso el príncipe de Persia al ángel. Dios es quien pelea nuestras batallas. Amén. Aunque Daniel era un hombre de oración, Daniel estaba allí en ayuno constantemente, pero el ángel era quien estaba peleando la batalla espiritual. Josafat declara la omnipotencia de Dios, y nosotros como iglesia debemos orar para que toda la potencia del brazo de Jehová sea sobre los que procuran el mal sobre sus hijos, sea sobre aquellos que procuran colocar obstáculos para el avance del reino en el territorio que Él nos ha dado. Ese debe ser la oración de la iglesia, que el poder manifiesto, la gloria de Dios sea sobre este territorio, sea con sus hijos, sea con la iglesia, sea con los líderes. Eso es lo que debemos orar como congregación. Él dice, oh Dios nuestro, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien resista. Josafat está colocando por encima de todos los ejércitos que él puede enfrentar el poder de Dios, porque él conocía a Dios, el Dios de sus padres. Pero ¿sabe lo que pasa con la iglesia en estos tiempos? Que no conoce a su Dios. ¿Y sabe por qué no lo conoce? Porque no se relaciona con él en la palabra.
porque no lee la palabra, porque no escudriña la palabra, porque no se mete con el Señor. Por eso la iglesia teme, por eso la iglesia se amedranta, por eso la iglesia retrocede. Hoy sí, mañana no. Ay, cuando se me pase este problema. Por eso no avanza la iglesia. Pero dice que Josafat dijo: no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien resista. Aunque se levante el brujo, el hechicero, el encantador, aunque se levante lo que se levante, no hay quien resista el poder de Dios. Amén, iglesia. No hay quien resista. Esta es su casa, esta es su iglesia. Y Él peleará por nosotros y nos dará la victoria. Josafat declara la omnipotencia de Dios. Sabe que en la mano del Señor es el que está el poder y que Él no lo iba a dejar en vergüenza. Dice el verso 7: Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Josafat conocía perfectamente la historia del pueblo de Dios. Sus padres se lo habían enseñado. Dice que siguió el camino de David, su padre. Quizás su padre no hizo lo recto, pero él en algún momento de su niñez tuvo que escuchar la historia. Cómo el pueblo fue sacado con brazo fuerte, con mano extendida. Cómo se abrió el mar rojo, cómo se abrió el Jordán. Cómo de una peña salió agua. Cómo fueron sustentados por maná, por codornices. Él escuchó eso y él sabía que Dios es un Dios de pacto, un Dios de promesa y que iba a cumplir lo que había dicho. Él lo dice: la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Amén. Gloria al Señor. Pero hay que venir a la casa del Señor a clamar. Hay que unir las fuerzas como iglesia a clamar para que Dios salve a su iglesia, para que Dios respalde el avance del reino en estos territorios donde tanta oposición espiritual tenemos. Pero la iglesia no responde. Aquí hay oración a las 5 de la mañana y aún viene gente que vive más lejos que los que están aquí cerca. Dice la palabra que ellos se reunieron a orar en la casa del Señor. Y ellos están tomando esto de cuando Salomón consagró el templo al Señor. Si mal viniere sobre nosotros espada, aquí en tu casa, porque aquí habita tu presencia. Y a causa de nuestro clamor, tú nos oirás y nos salvarás. Si mi pueblo se humillare, como dice esa oración, si invocare mi nombre, yo iré. Si se volvieren de sus pecados, yo iré desde los cielos. Pero muchas veces estamos dando golpes al aire porque no hay una iglesia que se decide a humillar delante de la presencia de Dios, que no se decide a buscar su dirección y su rostro. Y eso es lo que hizo Josafat y por eso tuvo la victoria. Dice que Josafat oró de esta manera. Y dice el verso 12: oh Dios nuestro, no juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Eso es lo que hay que hacer, mi amado hermano. Cuando no sabemos qué hacer, cuando el tamaño de nuestros problemas es muy grande, volvernos al Dios omnipotente, declarar quién es ese Dios grande, fuerte, sublime. Eso es lo que tenemos que hacer.
Josafat declara la victoria y dice: no eres tú el que lo juzgarás. No eres tú el que va a juzgar a todos los que están haciendo oposición, a esos enemigos que se levantan. Usted simplemente tiene que buscar a Dios, clamar a Dios, y Él se encargará de darle la victoria. Amén. No hay fuerza contra nosotros, ni tan grande multitud que Dios no pueda vencer. No hay enemigo que se ponga delante de nosotros que Dios no pueda vencer, porque Él es quien pelea nuestras batallas. Amén. La respuesta de Josafat fue confiar en Dios y en su poder. Volver sus ojos al Dios omnipotente. Dice la palabra. Dice que toda Judá estaba en pie delante de Jehová. Allí estaban todos uniendo fuerzas. Todos, dice la palabra, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Allí estaba toda la congregación de Judá y de Jerusalén. Hoy en día convocamos ayuno y no quiere venir la gente a ayunar. No quiere la gente venir a oración. Pero más sin embargo queremos la victoria. ¿Cómo la vamos a obtener? Allí esto nos demuestra, este pasaje nos demuestra que tenemos que ser una iglesia que une fuerzas. Pocos amenes. Y estaba allí, mire que enseguida viene respuesta de Dios. Aunque Josafat tuvo miedo, el Señor envía respuesta, porque Dios conoce nuestra condición. Y casi que no hay ningún líder en la Biblia que en su momento no haya sentido temor. Moisés tuvo temor de presentarse delante de Faraón, de presentarse aún delante del pueblo. Y si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y le puso miles de excusas al Señor. Josué tuvo miedo y el Señor le dijo: no temas, esfuérzate y sé muy valiente. Dice en 1 Corintios que Pablo también llegó un momento que tuvo temor de las amenazas de los judaizantes. Temor, es natural sentir temor, pero también tenemos que recurrir a Dios, quien nos da la fuerza para vencer ese temor. Amén. Dice que vino respuesta y el Señor le dice que el verso 14: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd. ¿Qué dijo? Oíd. Eso es lo que menos hacemos nosotros como creyentes. Oír la voz de Dios. Oír cuando el Señor nos habla. Pensamos que es el hermano, pensamos que es el pastor, que es la pastora. Es Dios quien habla a su pueblo. Y el Señor le dijo: oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice. Es Dios quien le habló. Jehová os dice así: no temáis ni amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Denle fuerte el aplauso al Señor. Gloria al Señor. El Señor le dice: no temas, no te amedrantes. ¿Cuántas veces Jesús también le dijo a los discípulos: no temáis, manada pequeña? El Señor le dijo: no temáis, porque vuelvo y le repito, es normal que sintamos temor, pero debemos recordar quién nos da la valentía
quien nos da el poder para enfrentar al enemigo. El Señor le dice, no temas, no te amedrantes, no debes rendirte porque la batalla no es tuya sino de Dios. Esa batalla no es tuya, entrégala. No sé con qué estás peleando. Si por un hijo, si por la economía, si por la restauración de la familia, entrégasela al Señor, que no es tuya, es de Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 43. Vamos a ir a Isaías. Isaías 43. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Ahí donde dice, oh Israel, diga su nombre. Oh Rosiris, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. El Dios todopoderoso, el que hizo los cielos, la tierra, el que le puso límites al mar, el que sostiene las constelaciones. Él te dice, yo soy tu Salvador, yo te redimí. Aleluya, gloria al Señor. Aunque pase por valle de sombra de muerte, dice el Salmo 23, allí estará con el Señor contigo, con su vara, con su callado, infundiéndote aliento. Gloria al Señor. Él le dice al pueblo, no teman, no se amedranten. Ese enemigo lo voy a derrotar yo, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, oh centro cristiano de restauración. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. No habrá para que peleéis. ¿Y cuántas veces nosotros nos ponemos a pelear con las situaciones que se nos presentan en casa? Con el marido, con el hijo, con la vecina, con las situaciones, a pelear hasta con el mismo Dios. Qué atrevidos somos a veces a pelear con Dios. Pero el Señor le dice, no habrá para que peleéis. Estad quietos, paraos. Usted lo único que tiene que hacer es como Josafat, llevar su causa a la presencia del Señor, humillar su rostro, orar, hacer ayuno. Allí está la respuesta. Allí se van a romper yugos, ligaduras, y Dios va a mostrar su excelencia de poder sobrenatural. Toda su potencia, la potencia de su gloria se verá manifiesta en su vida. Amén. Gloria al Señor. Dice el Señor, no quiere que te amedrantes, porque cuando sentimos miedo perdemos la fe. El miedo no nos deja ver más allá. El miedo nos paraliza.
En estos tiempos debemos ser fuertes, valientes y permanecer fijos en Él, que Él es el que va a hacer todas las cosas. No debes rendirte ante la angustia. No te pongas a mirar el tamaño del enemigo ni la oposición. Concéntrate en la grandeza de tu Dios y su capacidad ilimitada para rescatarte y destruir a tus enemigos. Amén. Gloria a Dios. Concéntrate solo en Dios. Si usted ve esta oración de Josafat, él no se pone a decirle, es que mira, es que son muchos. No, él dice, tú eres Dios fuerte que hiciste los cielos y la tierra. Tú eres el que juzga. Él no se puso a mirar. Sí, sentía miedo, pero cuando va con su oración, él comienza a declarar la grandeza de Dios. Pero nosotros vamos, ay Señor, es que este problema, es que me van a cortar la luz, es que este hijo. No, concéntrate en el poder de Dios. Tú eres Dios grande, no vas a juzgar, tú eres el juez por excelencia. ¿Acaso no juzgarás tú entre esta situación que estoy viviendo? ¿Acaso no juzgarás tú entre los que se levantan en contra de tu iglesia y tus hijos que procuran el avance del reino? ¿Acaso no juzgarás tú, Señor? Amén, iglesia. Gloria al Señor. Y dice la palabra que el Señor le dijo que debían estar quietos, pero eso sí, ellos debían salir a la mañana siguiente, porque hay algo que Dios hace, pero también hay algo que tú y yo debemos hacer. Porque a veces nada más queremos dejarle la tarea al Señor. El Señor le dio directrices claras, específicas. Y el Señor todo lo conoce. A mí me encanta porque Él dice, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. El Señor sabía el camino que iba a tomar el enemigo. Dios revela las cosas, lo que está oculto. Muchas de las cosas que nosotros sabemos que están haciendo en contra de la iglesia ha sido por revelación divina. Que Él nos dice, hagan esto. Nomás la semana pasada, unas hermanas de aquí pudieron experimentar de una revelación que el Señor dio la noche anterior y cómo se confirmaba al día siguiente, de cómo se mueve el enemigo. Pero el Señor lo revela para que su iglesia esté alerta, para que su iglesia se mantenga vigilante. No para que la iglesia se quede dormida, porque como somos la iglesia del Señor y el Señor me va a defender. No, Él quiere que su iglesia se mantenga en oración, en vigilia, en ayuno, en intercesión. Porque si hay algo que Él va a hacer, hay algo que también nos corresponde a nosotros. Dice la palabra que entonces Josafat, cuando escuchó esta respuesta, nuevamente se inclinó rostro a tierra, humillado. Y asimismo toda Judá estaban unánimes, estaban en un solo sentir, estaban con un solo objetivo enfocados. Y dice que todos los moradores de Judá y de Jerusalén se postraron delante de Jehová y lo adoraron. Aleluya. Y dice que se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Aleluya. Igualito aquí, ¿verdad? Que a veces tiene uno que decirle a la gente, levante las manos, ore, cante, brinque, haga algo. Dice con fuerte y alta voz. Que se sienta que estamos adorando al Dios Todopoderoso, al que merece toda gloria y toda honra. Amén, iglesia. Con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, hicieron lo que el Señor les dijo. Y yo miraba cuántas veces el Señor nos ha dado instrucciones claras y específicas de lo que el enemigo tiene por hacer de su artimaña, y a la gente le entra por aquí y le sale por acá. Y después corra, ore.
¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho, mantengan el altar familiar? A ver si lo tenemos. Escudriñen mi palabra, refuercen las columnas de oración. ¿A dónde? Después el enemigo nos toma ventaja. Pero esta gente hizo lo que el Señor les dijo. Dice que cuando se levantaron, ellos siguieron, ellos obedecieron lo que el Señor les dijo, lo que el Espíritu de Dios reveló por medio del profeta, porque no podemos obtener la victoria en el nombre de Dios sin prestar dirección a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha dicho, hagan esto, pero la gente no obedece? Mas sin embargo queremos victoria. Queremos ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, sin obedecer la dirección que Dios da por medio de su Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Dice que se levantaron y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oíd Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahí está la clave, mi hermano. Creer a Dios. Creer a lo que dicen sus profetas. Yo le doy gloria y le doy gracias a Dios por la profeta que ha colocado en este lugar, porque siempre habla palabra de parte de Dios, pero más sin embargo muchos no creen, porque si creyeran se hubiesen evitado muchas situaciones. Y en este momento Josafat le dice al pueblo que creed a Dios y estaremos como seguros. No habrá angustia, no habrá inseguridad, no habrá temor, porque cuando Dios habla es para traer protección a su iglesia. Cuando Dios habla es para traer salvación. Cuando Dios habla es para traer alivio y salida a su iglesia. Amén. Gloria al Señor. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Es cierto que ahora hay muchos profetas por muchos lados profetizando cosas que Dios no ha dicho. Y que tenemos que tener mucho cuidado. Pero gracias a Dios que en este lugar no se ha levantado profeta de esa especie. Ha levantado profeta con temor de Dios. Y dice la palabra que habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Este pueblo dividió el trabajo. Dice la palabra que Josafat, en consejo, en común acuerdo con el pueblo, puso a unos que fuesen adelante con sus vestidos, con sus ornamentos, para que adorasen al Señor, mientras el ejército iba marchando atrás. ¿Sabe? Una vez más se lo digo, hay que unir las fuerzas. Hay que unir las fuerzas espirituales si queremos alcanzar la victoria. Uno solo no pueden hacer toda la tarea. Ellos en común acuerdo salieron unos cantando y atrás iba un ejército marchando, glorificando a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y dice la palabra que cuando ellos comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso a los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dios no le había dicho a Josafat qué iba a hacer. Simplemente le dijo, estad quietos. Pero a nosotros nos gusta que Dios nos diga cómo es que va a hacer. ¿Cómo es que tú vas a hacer con mi marido? ¿Cómo es que tú vas a hacer con mi hijo, Señor? Dímelo.
No, déjele la tarea a Dios. Déjelo que Él verá a ver cómo hace. Amén. Cuando yo preparaba esto, ya yo he dado este testimonio otras veces, pero siempre viene a mi mente eso. Yo trabajé en una empresa donde había una persona y era de los fuertes en esa empresa. Y me tenía, como dice uno por ahí, me tenía la rasquiñita conmigo. Y había quedado la empresa sin gerente. Y lo habían nombrado a él gerente en ese momento. Como el que estaba lo sacaron, quedaba era él. Y ese hombre, cuando le dijeron eso, le dijo a mi compañera, dile a la tuya, que ahora el que va a mandar aquí soy yo. Y se pasó toda una tarde practicando la firma. ¿Cómo era que él iba a firmar ahora que él iba a ser gerente? Mi amado, cuando yo llegué al día siguiente, no lo encontré. Lo habían quitado. No alcanzó a poner la primera firma. Y era de los fuertes. Y me recordé la palabra que decía, buscarás a tu enemigo y no los hallarás. Porque Dios se encarga de pelear tus batallas. Nosotros después nos reíamos, digo, el otro pasó toda la tarde practicando la firma. Dame una firma que voy a poner a que sea gerente. Total. Entonces, mi amado, déjele la batalla al Señor. Dice que él, los tres ejércitos que venían contra Josafat, unos y otros, se mataron ellos mismos. Dice, porque los hijos de Amón se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Dios va a confundir a nuestros enemigos. Amén. Dios va a confundir a tus enemigos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Dios tiene maneras de proceder extraordinarias. Amén. Dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, he aquí que yacían en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy, el valle de la bendición. Aleluya. Sabe que mientras ellos adoraban a Dios, el Señor puso un ejército en contra de otro y todos se mataron. Pero resalto de esto que hubo unidad en el pueblo. Y en la iglesia hay mucha gente que quiere recoger botín sin ir a la guerra. Hay mucha gente que quiere bendición de Dios sin pagar el precio de buscarle. Y Dios está demandando unidad de su iglesia para obtener la victoria. Ellos todos se dedicaron a orar, a ayunar, y se dividieron el trabajo de cantar y de marchar hacia la guerra. La victoria la aseguró Dios, pero ellos hicieron algo. Y dice la palabra que fue tan grande el botín que recibieron que duraron 3 días recogiendo despojos. Nuestro botín no es material, nuestro botín es espiritual, nuestro botín son las almas, nuestro botín es aquellos que están perdidos y que el enemigo nos tiene dando vueltas y vueltas en nuestros propios problemas y no nos permite avanzar a recoger la victoria de las almas. La iglesia ha estado desenfocada por siglos, buscando solo el bienestar material, que Dios les arregle esto, que Dios les arregle lo otro. Busca a Dios, que Él peleará tu victoria. Amén. Él te dará la victoria en lo que tú quieres. Solamente enfócate en engrandecer su nombre.
Enfócate en servirle. Enfócate en eso, porque para eso fuiste llamado. Dios no te llamó para que tuvieras una vida más cómoda. Dios te llamó para que fueras un siervo útil en su casa. Dice la palabra que este ejército pudo tener la victoria porque alabaron al Señor, porque cantaron cánticos de alabanzas al Señor. Y mientras el pueblo alaba a Dios, Él mismo se adelanta y peleará contra los enemigos y hará que estos enemigos se confundan. Cuando el pueblo se une, no hay un pueblo que tema. Cuando el pueblo se une, corre a Dios. Cuando el pueblo se une, la voz de Dios se manifiesta. Cuando el pueblo obedece, los enemigos tendrán que huir. Amén. No es tiempo, iglesia, para estar dando más vueltas. Es tiempo de alcanzar la victoria que Dios nos quiera dar. Dios ha dado promesa para esta casa. Dios ha dado un territorio que hay que conquistar. Y no hay que amedrantarse ante los brujos, ante los hechiceros, ante todos los que se quieran levantar. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén.